El miedo fue nuestro primer maestro. Antes de las palabras, antes del fuego, ya temíamos a la oscuridad. El rugido de una bestia, el crujir de una rama, y nuestra mente llenaba el vacío con monstruos. El terror nació ahí, en el silencio de lo desconocido. Y desde entonces, el ser humano ha intentado una y otra vez darle forma a ese vacío. En la pintura, en los libros, en los videojuegos, en el cine, en el anime. El miedo ha sido el reflejo más sincero de lo que somos. Porque el horror no se trata de los monstruos afuera, sino de lo que llevamos dentro. Hoy, en este especial de Halloween, viajaremos a través del tiempo para entender cómo el arte del terror ha evolucionado, cómo ha cambiado con nosotros y cómo en cada época ha encontrado nuevas formas de hacernos temblar. Todo comenzó con los mitos. Antes del cine, el miedo se narraba alrededor del fuego, dioses vengativos, criaturas imposibles, fantasmas de quienes rompían las reglas del mundo. De ahí nacieron obras que marcaron la historia. Frankenstein de Mary Shelley transformó la ciencia en horror existencial. Drácula de Bram Stoker, que dio rostro al deseo y al miedo a lo desconocido. Edgar Allan Poe, que no necesitó monstruos, solo una mente quebrada para aterrarte. El terror literario fue el primer espejo psicológico. No buscaba solo asustar, sino confrontarte. ¿Hasta dónde llega tu humanidad cuando la oscuridad te observa? El cine nació, y con él, una nueva forma de soñar y de temer. En 1920, el gabinete del Dr. Caligari introdujo la distorsión visual como reflejo de la locura. Luego, Nosferatu trajo la sombra como protagonista. Y en los años 30, Universal Pictures construyó la primera realeza del miedo. Frankenstein, Drácula, la momia, el hombre lobo. El público ya no solo leía el horror, lo veía, lo escuchaba y lo sentía. Eran los primeros pasos del miedo cinematográfico. Pero detrás del maquillaje y de los gritos, el verdadero terror era simbólico. El miedo a lo diferente, al progreso, al cambio. Porque el monstruo siempre ha sido la metáfora de nosotros mismos. Después de las guerras, el miedo cambió de forma. El enemigo ya no venía del infierno, sino del espacio, del laboratorio, del gobierno. Películas como La invasión de los usurpadores de cuerpos, La noche de los muertos vivientes, reflejaron la paranoia de la Guerra Fría. De ahí, cuando George A. Romero reinventó el mito del zombie, ya no eran simples cadáveres, sino una crítica social. El terror se volvió político, incómodo y real. Y en paralelo, el anime y los cómics también exploraban la oscuridad. Obras como Devilman de Go Nagai o Hellblazer en los cómics occidentales mostraban que el horror podía ser espiritual, filosófico e incluso bello. El miedo dejó de ser solo un monstruo, se volvió una presencia cotidiana. En El Exorcista, el horror encontró un nuevo rostro, el mal podía habitar en tu hogar. Halloween y Viernes 13 convirtieron la violencia en un ritual cinematográfico, y Pesadilla en Elm Street nos enseñó que ni los sueños eran seguros. El público comenzó a disfrutar del miedo. El terror se volvió adrenalina, catarsis y diversión peligrosa. Mientras tanto, los videojuegos daban sus primeros pasos con Alone in the Dark y más tarde Resident Evil, donde el jugador dejaba de ser espectador para vivir el horror en carne propia. El miedo ya no se veía, se jugaba. El mundo se conectó, y el horror también. Japón nos dio The Ring, Perfect Blue, Paranoia Agent. El miedo se volvió silencioso, emocional, profundamente humano. Mientras tanto, en Occidente, películas como El sexto sentido, El proyecto de la bruja de Blair y Saw exploraban el trauma, la moral y la obsesión por ver sufrir. El horror ya no se trata de quién muere, sino de por qué nos gusta mirar. En los videojuegos, Silent Hill 2 redefinió el horror psicológico, y en el anime, Another, Higurashi no no Kokoro-ni y Tokyo Ghoul mostraron que el miedo también puede ser hermoso y desgarrador. Hoy, el terror es más que sangre, es reflexión, identidad, trauma, crítica social. Películas como Hereditary, The Witch, Get Out, Midsommar o Talk to Me demuestran que el enemigo ya no se esconde en los monstruos, sino en la mente humana. A24 redefinió el género con un estilo que mezcla lo artístico con lo inquietante. Mientras tanto, los videojuegos como The Last of Us, Outlast o Alan Wake 2 demuestran que el terror puede ser emocionalmente devastador y visualmente hipnótico. Incluso la serie como Moraine, The Haunting of the Hill House o Archivo 81 revivieron el horror televisivo con narrativas introspectivas. El miedo ya no solo se ve, se siente, se piensa y se recuerda. El terror está en todas partes, en los cuadros de Goya, en los relatos de Lovecraft, en los paneles de Junji Ito, en los silencios de Kubrick. El miedo es arte puro, porque nos enfrenta a lo que no podemos controlar. Nos revela lo que somos cuando la máscara se cae, y aunque cambien de forma,
cine, anime, cómics, videojuegos, el terror siempre nos devuelve a lo mismo, la necesidad de mirar a la oscuridad y encontrar un sentido. El miedo evoluciona, pero nunca muere, se transforma, se disfraza, cambia de medio, pero ahí sigue, recordándonos que el horror es parte de la vida. Halloween no es solo una noche de sustos, es una celebración del arte, de lo desconocido, del impulso humano por darle rostro a lo que no comprendemos. Ahora dime tú, ¿cuál fue la primera película, anime, libro, cómic que te introdujo al arte del terror? Déjamelo en los comentarios, suscríbete al canal y acompáñame a ver este viaje oscuro donde el miedo se convierte en arte. Yo soy Jerry Geek, nos vemos en la próxima.